Dicen que el Perú es un país que vive al filo del abismo y que sin embargo nunca cae, que puede cambiar de presidente como quien cambia de canal, y aún así su moneda sigue firme, impasible, casi desafiante. Hoy, el dólar ha caído a su nivel más bajo en 5 años, 3 soles con 38, un número que parece simple, pero que encierra una historia de disciplina, resistencia y orgullo, porque el sol peruano, esa moneda que muchos dan por sentada, se ha convertido en uno de los símbolos más poderosos de la fortaleza silenciosa del país. Hoy vamos a ver en detalle cómo el sol peruano está brillando en toda la región y cómo se está convirtiendo en el ejemplo que muchos países quisieran seguir. ¿Cómo puede ser que una moneda se mantenga firme en un país donde los gobiernos se desmoronan cada semestre? La respuesta está en una combinación de factores que mezclan disciplina técnica, inercia estructural y algo de milagro económico. El Perú vive en un equilibrio extraño. Políticamente es un volcán, económicamente una roca. Y esa roca tiene nombre: Banco Central de Reserva del Perú. Pero antes de mirar hacia adentro, hay que entender lo que ocurre afuera. El dólar estadounidense está cayendo, y no solo frente al sol, sino también frente al euro, el yen y el franco suizo. El índice DXY, que mide el valor del dólar frente a una canasta de monedas clave, ha perdido cerca de un 10% en los primeros 6 meses de 2025, marcando uno de los descensos más pronunciados en décadas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se está enfriando. La Reserva Federal empieza a hablar de recortes de tasas de interés. Los inversionistas se repliegan y los mercados buscan refugios alternativos. Cuando el billete verde pierde atractivo, las monedas emergentes bien manejadas, como el sol peruano, se revalorizan. A eso se suma la tensión comercial entre Washington y Pekín, las restricciones a las exportaciones de tierras raras, el avance del bloque BRICS y la creciente utilización de monedas locales en el comercio internacional han reducido el magnetismo del dólar. Mientras tanto, el oro sube, los bonos del tesoro pierden brillo y los inversionistas diversifican. El resultado es claro: el dólar globalmente pierde su aura de refugio. Y en medio de todo eso, el Banco Central del Perú actúa como un guardián silencioso. Desde hace años, el BCRP ha mantenido una política monetaria quirúrgica, sin excesos, sin populismo. No imprime dinero de más, no se deja arrastrar por los ciclos políticos y mantiene una sola obsesión: la estabilidad. Mientras otros países expandieron su gasto público sin control durante la pandemia, el Perú conservó una disciplina fiscal poco común en la región. Esa prudencia tiene efectos invisibles, pero poderosos. Cuando un banco central inspira confianza, el mercado le cree. Y cuando el mercado le cree, los inversionistas no huyen, los ahorristas no se desesperan y el tipo de cambio se mantiene estable incluso en medio del caos político. Además, el BCRP tiene un arsenal, más de 75.000 millones de dólares en reservas internacionales. Ese colchón le da poder de fuego para intervenir cuando el mercado se desordena, suavizando movimientos extremos. En economía a eso se le llama flotación sucia. El tipo de cambio flota, sí, pero bajo la atenta mirada del Banco Central. Si el dólar intenta subir demasiado, el BCRP puede vender dólares. Si cae demasiado, puede comprar. Así mantiene al mercado en equilibrio. Pero el poder del sol no está solo en las cifras, sino en la confianza. Durante años, los peruanos y los inversionistas extranjeros han visto al BCRP como una institución sólida, técnica, incorrumpible, un ancla en medio del mar político. Esa reputación se traduce en algo tangible: menos especulación, menos fuga de capitales, menos histeria cambiaria. Cuando los mercados confían en el regulador, el dinero se queda y el tipo de cambio se estabiliza. Mientras tanto, los analistas internacionales observan el fenómeno con sorpresa. ¿Cómo es posible que un país con 5 presidentes en 7 años mantenga una de las monedas más estables del continente? La explicación técnica es sencilla, pero el mensaje político es demoledor. El Perú puede sobrevivir a sus políticos gracias a sus instituciones económicas. Es la paradoja del sol peruano. Cuanto más caótico el país, más disciplinada su moneda.
Sin embargo, el fortalecimiento del sol no responde únicamente a la caída global del dólar. También refleja la política monetaria cautelosa del BCRP, que ha sabido mantener la estabilidad financiera pese al entorno incierto. Mientras otros bancos centrales suben y bajan tasas con nerviosismo, el BCRP se mueve con paciencia quirúrgica, analizando cada paso. Si las tasas en soles se mantienen competitivas, los inversionistas prefieren activos en moneda local, lo que aumenta la demanda de soles y presiona a la baja el valor del dólar. Es una cadena lógica, pero requiere precisión. El banco ha sabido comunicar estabilidad. Cada vez que el BCRP habla, los mercados escuchan. No promete milagros, promete orden. Y en tiempos de incertidumbre, eso vale oro. La inflación, que alguna vez fue el fantasma que asustaba a los peruanos, hoy se mantiene controlada dentro del rango meta. La credibilidad se vuelve una herramienta más poderosa que cualquier decreto. Pero el fenómeno no es exclusivamente peruano. El debilitamiento del dólar a nivel global está cambiando las reglas del juego. En Europa, el euro gana fuerza. En Asia, el yen y el yuan se consolidan. En América Latina, monedas como el real brasileño y el peso colombiano también se aprecian. Sin embargo, ninguna lo hace con tanta estabilidad como el sol. La diferencia está en la consistencia. Y es que el Perú, con todos sus defectos, ha logrado algo que pocas economías en desarrollo consiguen: separar lo político de lo monetario. Mientras el Congreso se incendia, el BCRP mantiene la calma. Mientras el Ejecutivo cambia de rostro, el tipo de cambio apenas se mueve unos centavos. Esa desconexión es lo que permite que el sol resista tormentas que en otros países habrían detonado crisis cambiarias. Hoy, con un dólar a 3,38, el Perú regresa a niveles que no se veían desde antes de la pandemia. Para algunos eso es motivo de orgullo, para otros una alerta, porque si el dólar sigue cayendo demasiado, las exportaciones podrían perder competitividad y las empresas con deudas en moneda extranjera podrían sentir presión. Pero el BCRP lo sabe. Su tarea no es celebrar la fortaleza del sol, sino evitar que esa fortaleza se convierta en un problema. La historia reciente muestra que el sol peruano no es invencible, pero sí resistente. En los peores momentos, como el estallido político de 2022, el tipo de cambio apenas rozó los 4,10 soles antes de volver a bajar. Lo que en otros países habría sido una corrida cambiaria, en Perú fue una pequeña ola, y eso dice mucho. Hoy, cuando el dólar global se tambalea, el sol brilla con una intensidad que desconcierta a todos. Es un símbolo de un país que, aunque parezca siempre al borde del colapso, logra mantener el equilibrio gracias a una institución que funciona en silencio. Un país donde la política arde, pero la economía respira. Donde el caos no se contagia a los mercados. El sol peruano es, en efecto, absurdo, pero también es una lección. Una moneda que desafía la lógica, un sistema financiero que sobrevive a la política y un banco central que, en medio de presidentes caídos y congresos fragmentados, sigue siendo el último bastión de la sensatez. En tiempos donde las potencias tambalean, el Perú nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en el poder, sino en la disciplina. Y mientras el dólar sigue cayendo, el mensaje del sol peruano al mundo es claro. El orden, incluso en medio del caos, tiene un valor que ninguna moneda puede comprar.